Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Es un privilegio estar en la casa del Señor. El que ha disfrutado la presencia de Dios conoce el misterio de estar en la casa del Señor. Amén. Usted recuerda que Dios hace cosas grandes con gente pequeña. Amén. El primer rey de Israel fue un hombre que cuidaba. ¿Qué cuidaba el primer rey de Israel? Mulas. Mire, pues Saúl, el primer rey de Israel, fue un hombre cuidador de mulas. El segundo rey de Israel fue un cuidador de ovejas. Entonces Dios con cosas pequeñas hace cosas grandes. Amén. Entonces, porque es el poder puesto en personas comunes y corrientes, pero que se está dispuesto a buscar el corazón de Dios. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos dé entendimiento y que el Espíritu Santo ponga un corazón de carne en nosotros para que la palabra que hoy traemos haga un efecto en nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, y extiende su mano para aquí, para donde yo estoy, hermano, porque así que el Señor envíe una palabra, usted va a salir bendecido. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos clamándote, Señor, pidiéndote que tú envíes una gracia, Señor, para que tu palabra pueda ser expuesta, Señor, y pueda caer en tierra fértil, Señor, y que dé frutos al 100%. Te pedimos por cada uno de los oyentes que están aquí presentes, fortalécelos. Si tienes que fortalecer a alguien, fortalécelo, Señor. Tu palabra dice que si está alguien alegre, que cante himnos, que cante alabanzas, pero que si está alguien triste, que haga oración. Y venimos haciendo oración, Señor, por aquel que está pasando momentos difíciles, Señor, y por aquel que está con regocijo. Que venimos glorificando tu nombre, cantando alabanzas, porque sabiendo que tú eres el Todopoderoso. Por los oyentes que están allá en los medios audiovisuales también, Señor, que tú los bendigas, que tú los fortalezcas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Fortalece a nuestro pastor, a su esposa y a toda la familia pastoral. Los cubrimos con la sangre de Cristo Jesús, sabiendo, Señor, que la buena obra que has iniciado en ellos, en todos nosotros, no te cansarás hasta hacerla perfecta, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a iniciar en esta mañana, hermanos, el tema que hoy traemos para nosotros. Comúnmente nuestro pastor siempre nos avisa unos 3 días antes, pero ayer nos avisó yo creo que el hermano Cristian igual, como a las 4 de la tarde. Y lo asusta a uno, porque como uno dice, bueno, ¿y qué voy a dar? Como decía hermano Cristian, hoy uno tiene un montón de temas que conforme uno va haciendo temas, los tiene aguardados, pero a veces no es lo que Dios quiere, sino lo que Él quiere hablar. Entonces lo primero que yo hice fue, me fui a mi lugar donde siempre tengo para postrarme. Digo, Señor, háblame. Y me sentía seco, no le hallaba nada. Entonces voy a esperar hasta que tú me abras. Y como a las 2 horas el Señor me empezó a abrir la palabra y abriendo, y me dio un tema muy precioso para bendecir la vida de usted. Amén. En el nombre de Jesús. Pero como decía, usted tiene que tener fe. Amén. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que busca a Dios, oiga, póngale atención, usted vino hoy aquí, ¿a qué vino? A buscar a Dios. Oiga, porque el que busca a Dios debe reconocer de que Él premia, de que Él galardona a quienes le buscan. Así que usted vino hoy y está haciendo un esfuerzo, hermano. Entonces Dios lo va a galardonar, Dios lo va a recompensar. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero el que le busca debe reconocer de que Él galardona a quienes le buscan. Amén. ¿Cuánto le da una ofrenda al Señor? Así que usted es bendecido por venir a este lugar, hermano. Porque mire, afuera hay momentos difíciles, pero usted está haciendo el esfuerzo de venir a este lugar. Amén. Entonces iniciamos con eso. Mire, por la fe uno hace cosas. Mire, el lunes yo salí a una tienda y me gustó mi saquito, y dije, yo lo voy a comprar. Cuando el pastor me ponga, me lo pongo. Me ponga a predicar, me lo pongo. Y mire, y ni 8 días han pasado. Por la fe yo lo compré. Y mire, dele la honra al Señor, hermano. Hay que hacer las cosas por la fe. Comúnmente yo soy para comprar ropa, no soy muy, pero cuando miro algo digo, si algún día me ponen a predicar, me lo voy a llevar. Y ahí los mantengo aguardaditos para cuando el Señor me pone. Entonces hay que tener fe en las cosas de Dios. Amén. Hay que tener fe en las cosas de Dios. Y miren lo que dice. El tema que hoy traía es: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Mira, hermano, tu primer estado no fue mejor. Tu postrer estado va a ser mejor. Mire lo que dice Eclesiastés
antes de entrar al tema, debemos de entender esto. ¿Por qué? Cuando tú te agarras de un pasado y no lo sueltas porque quizás fue mejor, tu visión la pierdes. Por eso es importante tener visión de hacia dónde vamos. Amén. Hay gente que dice: ay Dios, como decía el hermano predicando, si usted viera cuando yo estaba en Guatemala, cuando estaba en Honduras, en El Salvador, cuando orábamos aquellas glorias, las vigilias eran de 7 a 7 de la mañana, y se glorían en algo que ya pasaron, pero ahí están estancados, de ahí ya no salen. Pero ¿qué dice la Biblia? Que la gloria postrera, ¿qué dice? Será mayor que la primera. Y no es sabio, oiga lo que dice Eclesiastés 7:10, no es sabio, dice, no hay sabiduría en decir que los tiempos pasados fueron mejor que los que vienen. Entonces, bien importante. Por eso, mire hermano, esta bendita palabra nos enseña a caminar de una forma correcta en Dios. Amén. Cuando usted lee la palabra y le entiende, usted va a aprender a tener visión de Dios y para dónde usted va. Amén. Leamos la palabra, pues, por eso es muy importante. Oiga, ¿qué dice? Estamos viendo en Ageo 2:9, dice: la gloria postrera, ahí está, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire, cuando la gloria de Dios está en una casa, mire, y daré paz, hay paz en la casa. Amén, hay paz. La gloria, y dice Jehová de los, y daré paz en esta casa, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, una de las cosas bien importantes, porque Dios me dijo que les hablara esto acerca y va a ir viendo el tema. La gloria postrera será mayor que la primera. Una de las características es de que cuando Dios está en tu casa es porque hay paz. Hay paz. Amén. A veces uno mira mejor, bueno, Señor, bueno, la gloria postrera será mayor que la primera. Vayamos pues. La pregunta que nos hacemos aquí en Ageo 2:9, ¿qué estaba pasando en Israel? ¿Qué estaba pasando en Judá cuando se dio esta palabra? Porque se oye algo lindo, ¿va? Imagínense, se levanta el profeta Ageo y dice: porque así dice el Señor, dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y daré paz en este lugar. Por eso cuando Dios envía la palabra profética hay que ponerle mucha atención a lo que dice la palabra. Entonces mire lo que estaba pasando. Y leamos en Ageo 1:1, mire: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, mire, póngale atención, los números en la Biblia siempre no están como los han puesto al azar, sino que cuando usted estudia la numerología bíblica se da cuenta de muchas cosas. Mire, en el año segundo del rey Darío, el mes sexto, el 6 es número de hombre, en el mes sexto, el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, vaya, ¿en dónde estaba Israel? ¿En dónde estaba Judá en ese tiempo? Los moradores estaban cautivos en Babilonia. Pero mire, cuando Ageo se levantó con esta palabra profética, se estaban cumpliendo 70 años que había sido llevado cautivo el pueblo de Israel y el pueblo de Judá a Babilonia. Entonces mire, cuando estaban allá, se levanta la palabra profética diciendo: así dice el Señor. Vaya, ¿qué estaba pasando con esa casa en ese tiempo? La gloria postrera será mayor que la primera, porque se refería al templo de Salomón. Cuando hicieron el templo de Salomón era un templo hermoso. Entonces todo Israel y toda Judá se gloriaban por esa gran casa. Pero como aquí ya lo habían destruido, el rey de Babilonia lo había destruido y habían pasado 70 años de ellos, estaban en cautiverio, se levanta esta palabra profética y dice: así dice el Señor, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Entonces ahí no había templo, ahí no había nada, lo único que habían eran ruinas. Amén. Entonces lo que te quiero decir, puede ser que estés pasando los momentos más difíciles, estés pasando tristezas por la pérdida de algún familiar, que estés pasando problemas económicos, pero déjame decir, si la palabra de Dios te dice ten fe, tienes que tener fe. Amén. Tienes que tener fe. Si el Señor te dice yo estoy contigo, Él te va a respaldar, Él te va a restaurar. Amén. En el nombre de Jesús. No mire las circunstancias que están pasando, sino que escucha la voz de Dios. Amén. Escucha la voz de Dios. Cuando tú escuchas la voz de Dios, aprendes que la palabra de Dios está sobre cualquier problema, cualquier circunstancia difícil que esté. Vaya. Miren,
como estaban pasando momentos difíciles, estaban cautivos en Babilonia, pero aquí se estaban cumpliendo los 70 años que había profetizado el profeta Jeremías, diciendo: este pueblo, por cuanto han dejado al Señor Jehová su Dios y se han ido tras otros dioses, yo los voy a entregar 70 años en Babilonia. Y se cumplió y los entregaron 70 años, pero ahí se estaban cumpliendo los 70 años que el Señor había dicho. Entonces, mire, como estaban cautivos, una de las cosas bien importantes, mire hermanos, cuando uno está cautivo espiritualmente o puede estar cautivo físicamente, usted se da cuenta, alguien que tiene en la cárcel, ¿usted cree que tiene visión? No, él está ahí sabiendo que su condena, si es 20 años, tiene que pasar 20 años. Él solo piensa en los 20 años que tiene que estar ahí. Piensa en por qué llegó a ese lugar y está pasando un montón. No tiene otro pensamiento como que usted dice: bueno, yo llego a mi casa, después de mi casa, el lunes voy a hacer esto, el martes hago esto, el miércoles hago. Él no tiene visión. Por eso cuando alguien está cautivo físicamente en una cárcel, no tiene la misma visión que alguien que está afuera. Pero dejémoslo a eso. Cuando alguien está cautivo espiritualmente, no tiene la misma visión que tiene alguien que tiene los ojos abiertos. Amén. Por eso cuán importante es. Hay gente que está libre físicamente, pero que está cautiva espiritualmente. Por eso tenemos que hacer bien, aprender, hermanos, aprender que usted puede decir. Por eso Jesús le dijo, mire, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mí y guardan mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad, ¿qué? Os hará libres. Y decían los fariseos: pero ¿de qué vamos a ser libres nosotros si nosotros no? Y empiezan a decir un montón de cosas. Ellos se creían libres, pero estaban cautivos. Por eso lo más importante es de saber si tú estás libre. Puedes que estés cautivo de un pensamiento, de un que qué le voy a hacer, qué voy a hacer para comer. Ya viene el mes de renta, me están quitando horas en mi trabajo, se está poniendo difícil todo aquí. Estás cautivo de algo. Pero si aprendes a decir: Señor, como dijo aquel profeta, aunque no hayan ovejas en el establo, aunque no hayan granos en el granero, pero con todo eso yo me alegraré y me gozaré en Jehová, el Dios de mi salvación, porque Él te va a proveer. La palabra dice: joven fui y he envejecido, pero no he visto justo alguno, ni su descendencia que mendigue pan. Así que el Señor te va a dar. Amén. Fíjese, hermano, que como decía hermano Cristian, este año, un año duro, 2020. ¿Quién nos iba a imaginar, como decía hermano Cristian, que iba a pasar todo esto? Nadie. Ha sido un momento para todos difíciles, hermanos, difíciles. Aquí se vio a prueba estar toda la familia en casa. Y si uno no se va bien con su esposa, hermanos, porque a veces pasa. Mire, me decía alguien: el lugar donde es mi casa, que él es el lugar de reposo que yo tendría que tener, no quiero llegar, me dijo, porque solo llego a pelearme con mi esposa. Hermanos, si no estamos hablando algo, porque ¿a quién no le ha pasado? A mí me ha pasado. A veces dicen: no, ya voy a llegar, y lo que se tiene que hacer es ponerse en paz uno. Porque el lugar que debería de ser de reposo, de descanso, cuando usted llega, allá viene el viejo. Entonces, hermanos, pero es un año que si tenemos la gracia de Dios y la bendición de Dios, Dios nos va a ayudar. Amén. Mira, hermanos, amén, Dios nos ayuda. Estamos terminando un año. Mire, como decía un siervo de Dios, el apóstol Otto, que el Señor ya lo tiene descansado, él decía: nosotros le ponemos tanto interés a que hoy termine un año y ya va a empezar el otro. Dios no le pone interés a eso. Dios es eterno. El hombre ha hecho eso. El hombre ha hecho, para Dios el tiempo va, el tiempo. Amén. Nosotros somos los que medimos esto, y en nuestro tiempo estamos mirando que terminamos un año y que iniciamos otro, pero Dios no mira eso. Amén. Entonces, pero miremos. Entonces, mire, una de las cosas bien importantes es lo que estaba pasando. Estaba el pueblo cautivo, y entonces vino esta palabra que el Señor estaba con ellos. Ahora miremos, el pueblo decía: mire, ¿qué es lo que pasa cuando uno está cautivo? Cuando uno está cautivo, les dije, no tiene visión. Uno cree estar bien, pero no está bien. Por ejemplo, a veces uno le dice: mira, ¿y cómo estás? Bien. ¿Y cómo te va en la iglesia? Ya no estoy yendo. ¿Pero estás bien? Sí, estoy bien. Y antes servías y estás sirviendo. No, ya no estoy sirviendo, pero estoy bien. Es mentira, hermanos. Amén. ¿Qué pasaba? Cuando un sacerdote, póngale atención a esto, hermano. Cuando un sacerdote de la tribu de Leví, que había sido escogido para servir en el santuario, si un sacerdote se iba a otro lugar, ellos no podían irse del lugar donde estaban destinados a servir.
Ellos tenían sus aldeas, sus ejidos, dice la Biblia, y ahí tenían que permanecer hasta que se cumpliera el tiempo de su servicio. No se podían ir. Pero ahora nosotros, yo serví aquí, pero ya no voy a servir, me voy a ir unos mis 3 años ya afuera. No, hermanos, tenemos que aprender. ¿Y hasta cuándo vamos a servir? Me hacen a mí la pregunta a veces en preparando el discipulador. Hasta que el Señor venga. Amén. Ya se asustó, hermano. Hasta que el Señor venga. El Señor Jesús dijo, dice, vayan a todas las naciones y a quienes crean, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle todas las cosas que yo os he enseñado, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo voy a venir a la iglesia yo? Hasta el fin del mundo, si el Señor no ha venido. Y si Él nos lleva antes, pues gloria a Dios. Pero si el Señor imagino, yo llego ya a 70 años y el Señor me dice, y de 70 años me dice, bueno, Maco, te venís porque ya es tiempo de partir, pues me voy. Amén. Y a todos los que estamos acá, pero por el momento permanecer hasta que el Señor venga. Amén. Usted no tenga eso que, bueno, yo a los 30, 40 me retiro del Señor. De ninguna manera. Es cuando más agarrados tenemos que estar de Él. Amén. Entonces, mire, como el pueblo no tenía visión, que ya estaba cautivo, el pueblo decía, no ha llegado aún. Mire, Dios quería restaurar a su pueblo. Cuando Dios te saca de la esclavitud, lo primero que Dios quiere es restaurar tu vida. Alguien que ha estado en drogas, lo que quiere es restaurar. Mire, hermanos, yo cuando llegué al Señor, llegué a los 20 años. Yo me comía el tabaco, hermano. El tabaco, era tanto mi adicción al tabaco que me lo comía y me chupaba el agua. Y eso era algo que no lo podía dejar. Pero cuando llegué al Señor dije, lo tengo que dejar. Y a veces, mire, yo mismo me engañaba. Mire, pues, les voy a contar. Y decía, bueno, dejé de fumar, gracias, como 3, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años. Gloria a Dios. Pero a veces cuando estaba alguien fumando por allá, me acercaba y me quedaba paradito por ahí, que el humo me llegara. Y por eso, mire, es bien importante, porque a veces uno mismo se engaña. A Dios no puede ser engañado. Pero entonces Dios me empezó a restaurar y me dijo, lo que estás haciendo es incorrecto. Porque siempre estás atado a eso, estaba atado a eso. Entonces Dios me habló y dije, no, ahora tengo que, Señor, pon algo dentro de mí que yo llegue a aborrecer el humo. Y bendito sea Dios. Ahora cuando yo siento que alguien está fumando, paso por algún lugar, trato de no respirar, porque yo siento una desesperación dentro de mi corazón que ya no. Entonces, mire, Dios entiende tu corazón cuando quieres ser restaurado. Amén. Dios entiende tu corazón cuando quieres ser restaurado. Y Dios entiende cuando no quieres ser restaurado. Amén. Porque la restauración no depende de que la hermana le diga a su hija, así va a ser y así lo tenés que hacer. No, la restauración es un trato personal que cada uno de nosotros tenemos que tener. Amén. No sé, esto no se obliga. Amén. Alguien me decía, mire, yo le compré sus faldas a mi hija para que fuera a la iglesia, le hacía todo esto, y de último me terminó que se fue huida con alguien. Me dijo, no, le digo yo, sí, esto no es de que usted le quiere comprar todo y para qué. No, es un trato que tenemos que tener con Dios. Es un trato personal que tenemos que tener con Dios. Y mire, y el trato personal, los primeros que salemos beneficiados somos nosotros. Amén. Entonces el pueblo no tenía visión y el Señor quería restaurarlos a ellos y restaurar la casa. Y mire, dice, pero el pueblo, como no tenía visión, mire lo que decía el pueblo. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, mire, Dios escucha lo que tú hablas, hermano. Mire, dice la Biblia que hay un libro de memorias en la cual se escribe todo lo que tú haces y todo lo que tú dices. Por eso dice la Biblia, y en los procesos se va a abrir el libro de las memorias, se va a abrir el libro de la vida, se va a abrir. Entonces tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos haciendo. Mira, así ha dicho Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Mira, el pueblo estaba embelesado en todo, que había sido esclavo. Entonces ellos decían, bueno, el profeta se levantaba, pero el pueblo decía, no ha llegado el tiempo aún de reedificar. ¿Quiere buscar a Jesús? No es tiempo todavía. ¿Quiere usted ser restaurado, que su familia sea restaurada? No es el tiempo todavía. ¿Quién manda el tiempo? ¿Nosotros o Dios? Por eso es bien importante ponerle atención a los tiempos de Dios, porque la palabra dice, no endurezcáis vuestros corazones en el momento de la visitación del Señor, como lo hicieron vuestros padres, por los cuales se endurecieron
y muchos se quedaron tirados en el camino, uno por uno en el desierto. Por eso, hermano, cuando Dios te hable, hazle caso. Porque si no hacemos caso en el momento preciso que viene la visitación del Señor, después podemos sufrir las consecuencias de lo que pasa. Amén. Entonces, bien importante aprender a caminar en los tiempos de Dios. Miren lo que dice. Y el Señor escuchó que el pueblo decía eso y le envía al profeta. El pueblo dice que no es tiempo aún, pero el Señor quería ese tiempo. Este es un tiempo de edificación para esta casa. Amén. Este es un tiempo para edificarnos, hermanos. Qué lindo es venir. Mira, hermano, abrácense la familia aquí. Ustedes que me tienen ahí, hermanos, abrácense ahí como están, como familia. Abrácense todos los que son familia están. Miren, qué rico se siente sentirse uno como familia, sentirse uno edificado. Pero si uno no está en paz de Dios, ¡pum!, el codazo ahí. Ahorita me abrazás porque está el hermano aquí, pero en la casa no. Entonces, hermanos, mire, por eso le digo, qué lindo es que cuando el Señor nos está edificando. Amén. ¿Cuántos han tenido problemas en la casa? Todos. Yo he tenido problemas. 3 años de casado y problemas. Yo les contaba a ustedes una vez que cuando me tocó predicar, cuando yo leía 1 Corintios, el apóstol Pablo decía, póngale atención, jóvenes, a esto. El apóstol Pablo decía, para mí, dice el apóstol Pablo, me gustaría que el hombre, el muchacho y la muchacha que no sean casados, que no se casen, dice. Y decía yo, eso me caía mal del apóstol Pablo. Mire lo que yo decía él, que mejor no se casen, que se queden sin casarse. Decía este viejito, como quizás él ya estaba viejito, decía eso, pero yo me quiero casar, decía él. Y entonces, porque para mí que no se casen, dice. Y eso me caía mal, ya no seguía leyendo lo que él decía. Y a pesar de que a mí me gusta leer la palabra. Y cuando me casé, hermano, el primer año y medio cuesta compaginarse uno. Amén. Que los salvadoreños, el frijol rojo, el chapín, frijol negro. Y ahí hay algo de que si uno no se pone en el orden de Dios, que por los frijoles se puede empezar a pelear. Que yo quería frijol negro, que yo rojo. Y ahí vamos. Entonces, mire, hubo un tiempo que con mi esposa empezamos a tener roces. Y una vez iba yo para el baño y me acordé del apóstol Pablo. Decía, para mí, dice, que mejor se quede sin casar, dice. ¿Por qué? Dice, porque yo les quiero evitar una congoja. Yo los quiero evitar una amargura de espíritu, dice. Porque a veces dan ganas de salir corriendo, ¿va? Pero lo lindo es que, como decía mi mamá, ya montados en el caballo, hay que ir para adelante. Pero lo lindo es cuando Dios nos restaura como familia. Y eso es lo que Dios quiere aquí, que la gloria postrera va a restaurar tu familia. Amén. La gloria postrera va a restaurar tu familia. Amén. Eso es bien importante que dice la palabra que entre peor sean los días, la gloria de Dios va a ser más fuerte. Algo que decía el hermano Cristian es que la palabra dice que se van a levantar potestades jezabélicas, se va a levantar homosexualismo, pero la palabra dice también que en los postreros días Él enviará el espíritu del profeta Elías para que haga volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, antes de que venga Dios y juzgue la tierra con maldición. Amén. Por eso, mire, cuando tú tienes visión, cuando no estás preso, sabes eso. Mi muchacho le estoy yendo mal ahorita, mi muchacho quizás no me quiere hablar porque pasa un tiempo, pero ora por él, ora por él, ora por él, ora por él y sigue orando por él. Y tarde o temprano esa unción lo va a alcanzar. Amén. Porque todos pasamos momentos difíciles. Usted no me diga, yo fui un santo, le hacía caso a mi mamá en todito lo que me decía. No, todos pasamos por eso. Pero a veces somos injustos que no entendemos a los demás. Entonces tenemos que aprender, hermanos. Amén. Oiga lo que dice pues. Y el pueblo decía, no ha llegado el tiempo, decía. Aquí está. ¿Y por qué? Porque el pueblo estaba muy interesado solo en sus bienes materiales. ¿Qué es lo que pasa? El pueblo decía, no es tiempo aún de restaurar, no es tiempo de restauración. ¿Por qué? Ya el Señor les había quitado la esclavitud, pero mire, ellos estaban esclavos de algo. El pueblo estaba muy interesado solo en sus bienes materiales. Y miremos, dice, y entonces el Señor les hizo ver. Por eso es bien importante. Mira, hermanos, algo que usted y yo debemos de pedir es que, Señor, háblame.
aunque no me guste lo que me quieras decir. Amén. Hermanos, porque el no de Dios es bendición para nosotros. Y el sí de Dios es bendición para nosotros. Amén. Aunque a nuestra alma no le guste a veces, pero es lo que Dios quiere. Amén. Mire pues, entonces mire lo que decía el pueblo. Entonces Dios le habló y les dijo: ¿cómo ustedes dicen que no es tiempo de edificar mi casa? No es tiempo de que ustedes sean edificados, pero miren ustedes lo que están haciendo. Para ustedes sí es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Mire, ellos sí estaban disfrutando, haciendo sus casas, adornando. Hay una versión bien bonita, si alguien la tiene, Nueva Traducción El Viviente, que alguien la tuviera, que me la leyera, porque ahí sí dice: para ustedes sí están preparando y dejando bien bonitas sus casas, pero la casa del Señor está destruida. Por eso una de las cosas bien importantes es que, mire, ¿de qué me sirve a mí edificar mi casa sin el fundamento de la palabra? Esto es bien importante. No, yo voy a seguir lo que mi mamá me decía. A veces las mamás tienen equivocación, los papás tienen equivocación, ¿sí o no? La Biblia dice: nuestros padres nos educaron como a ellos les parecía correcto. Entonces, ¿cómo hacer? Es cierto, nuestros padres nos han dado buenos consejos, nos han dado de bendición, pero lo que tiene que ser la luz de nosotros tiene que ser la bendita palabra de Dios, porque en eso no hay error. No hay ningún error, hermano. Esto es santo, la palabra de Dios es santa. Entonces miren lo que decían estos: no es tiempo, pero sí estaban edificando sus casas. Y cuando tú edificas una casa sin la palabra de Dios, sin poner a Dios como prioridad, en un problema tu casa se te viene para abajo. Mire, hermano, me dice: yo no entiendo, si todo iba bien y de un día para otro mis hijos empezaron a hacer esto, después mi esposa hizo esto, y así que terminamos todos separados. Hermano, sin Dios no se puede edificar una casa. Aunque tú seas el mejor psicólogo, aunque tú seas el mejor que tenga ética profesional y un montón de cosas en no robar y no, pero lo más lindo es cuando tú lo edificas. La palabra, Jesús mismo dijo: y aquel que escucha mi palabra y la pone por obra, lo compararé como un hombre que vino y edificó su casa sobre una roca, sobre una piedra. Vinieron tormentas, no la botaron. ¿Por qué? Porque el fundamento no es un fundamento puesto por hombre, sino es un fundamento puesto por Dios, el cual da vida. La palabra dice que todo va a pasar, cielos y tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Amén. Así que tu fundamento sea Dios, tu fundamento para tu casa sea la bendita palabra. Y por eso estamos aquí. El Señor me decía que te dijera: mire, dice la Biblia: mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos en armonía. Amén. ¿Por qué? Porque tú estás dando la mía extra que estamos habitando. No es lo mismo que tú estés en casa, a salvo que por algún problema que no te puedas mover y todo. Pero la Biblia dice que hay una bendición para aquel que viene a la casa. Mirad y cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende primeramente sobre Aarón, que era el hombre llamado, y a todas sus vertiduras, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces tú estás viniendo a esta casa, estás viniendo a que la unción del santo, del sumo sacerdote Cristo, descienda sobre ti. Tú estás viniendo a que venga bendición sobre tu cabeza. Tú estás viniendo a que haya más vida eterna en tu cabeza. Por eso eso es bien importante, hermano. El disfrutar la presencia de Dios, eso va a edificar tu casa. Amén. Un día, hermano, yo me fui a mi trabajo y tuvimos como una discusión, porque a mi esposa no le gusta discutir. Ella es callada, ella no le gusta. Ella es callada, pero no le gusta hablar. Y entonces, pero yo sé cuando no me hablas que entonces algo, decía yo, yo no quiero ni volver a la casa. A veces uno piensa porque ya. Pero mira, hermano, después le digo: bueno, Señor, en tus manos pongo esto, que tú nos corrijas, que tú nos eduques. Hermano, cuando llegué contenta estaba. Ahí está su café, me dijo, ahí me coció mis frijoles negros y mira, Dios hace las cosas. Dios cambia. Amén. Pero pónselo a Dios. Pero camina con Dios también. Camina con Dios. Dios es bueno. Dios galardona a quienes le buscan, dice la palabra. Amén. Por eso, procura estar con Dios y Dios se va a procurar de cuidar tu casa. Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Esta casa está siendo restaurada. Oiga,
Por eso el Señor a estos que ellos estaban muy embelesados en sus bienes, muy embelesados en hacer sus cosas, pero no querían ser edificados. Hay gente que está así. No, si yo mi trabajo, lo invitamos a la iglesia, no, tengo que trabajar, tengo que hacer un montón de cosas y todo. No quieren ser edificados. Y este es el tiempo preciso de ser edificados. Amén. Porque estamos viendo que estamos viviendo los postreros tiempos. Mire qué dice. El Señor les envía su palabra profética para confrontarlos. Mire, quiero que diga algo conmigo, hermano. Mire, levante su mano y va a decir una palabra conmigo. Yo quiero, Señor, que me confrontes con tu palabra. Amén. Vale, mire pues, cuando el Señor nos confronta con su palabra, es para vida. Es para vida, amén. Aunque no nos guste, pero es para vida. Y mire lo que el Señor viene y los viene a confrontar, porque a veces es necesario que el Señor nos confronte. Y mire lo que les dice. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, Ageo 1:5 al 7. Meditad bien, oiga, piensen bien en cómo están viviendo ahorita. Mire lo que le digo. Meditad bien sobre vuestros caminos. Ahora le digo yo, piense, hermano, cómo está caminando. No solo usted, pensemos cómo estamos caminando. Meditemos cómo estamos caminando. El Señor te dice, medita bien cómo estás caminando. Sembráis mucho, ¿qué dice? Y recogéis poco. Comed y no os saciáis. Bebed y no os quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre todo esto que está pasando en tu vida. Hermanos, meditemos. Como decía el hermano Cristian, ¿cómo estamos pasando? ¿Cómo estamos hasta ahora? Fíjese que hace como 15 días yo estaba ya a punto de adormeciendo a mi niñito. Un día viernes, tipo 11:20 de la noche, cuando ahí tronó afuera y me dice mi esposa, vamos a ver, porque debe ser su carro, cabal, un borrachito destruyó mi carro. Y en el momento me dio una tristeza y iba a llorar, pero después dije, Señor, si tú lo permitiste fue por algo. Si tú lo permitiste fue por algo, y es el en el que iba para la iglesia y todo. Así que voy de rayando, pero vengo bendecido. Amén. Ando contento. ¿Por qué? Porque eso no me va a quitar. Aunque vinieron voces que me dijeron, terminaste tu año sin carro, me decían unas voces, pero no importa, tengo a mi Señor. Tenemos a mi Señor. No importa que hayas perdido un trabajo, no importa que hayas perdido algo, pero Dios está contigo. Y si Dios está contigo, Dios te va a proveer. Amén. Eso es lo bien importante que usted y yo debemos de saber. Meditemos sobre vuestros caminos. Y yo empecé a meditar, mire, hermanos. Yo empecé a meditar algo. Pero mire, por eso Dios te prueba. Mire, pues que Dios es tan grande que lo prueba a uno. Hacía como una semana antes yo estaba oyendo una prédica del apóstol Otto. Y él decía como una vez que él iba a predicar a un lugar, se le pinchó la primera llanta. La arregló, al ratito se le poncha la otra. La arregló y a que las 4 dice. Y él decía eso. Él decía eso. Y después su carro se lo desarmaron en su casa. Y él decía eso. Yo le decía a Dios, ¿cómo permitió Dios que hiciera todo eso? Y empezó a quejar de con Dios. Entonces decía en su prédica, él decía, así si te está pasando algo con tu carro o algo, no le busques despropósito. Entonces y yo oyendo la prédica dije, gracias a Dios porque a nosotros no nos pasa esto. Dije. Y cabal a la semana me pasó. Entonces digo yo, Dios está probando la fe de uno, a ver con cuánto está uno agarrado a algo. Amén. Por eso es bien importante, nunca le busquemos despropósito a alguien. Dios es sobre todas las cosas. Dios está sobre tu casa, Dios está sobre tu matrimonio, sobre tus finanzas. Dios es mayor. Amén. Dios es mayor. Así que tengas esa visión de parte de Dios. Entonces mire lo que dice. Mediten bien sobre cómo están viviendo. Meditemos bien. Cuando estamos pasando, meditemos bien. Y si gracias a Dios andamos bien, pues descansemos en el Señor. Como dice, Señor, yo he tratado de andar bien contigo, y si esto es una prueba que se está pasando, ayúdame a ser fortalecido y ser fortalecido. Pero yo lo primero que decía, Señor,
aunque esta persona se haya huido, pero que se logre ver la placa en mi oración ahí caminando, la placa del carro que lo topó o algo. Y miren, Dios es tan grande que se pudo. Y cuando me levanté temprano, debajo del carro, ahí estaba la placa de él. Dios es milagroso. Dios es milagroso, porque es lo que dije, Señor, que se logre ver la placa del que fue. Y mire, yo en el ratito que salí a ver mi carro 11 de la noche, miré todos los pedazos tirados ahí, los pedazos negros de mi carro. Y ahí miré la cosa negra y dije, pedazo de mi carro es. Pero me dice mi esposa, temprano, ahora vaya a limpiar las cosas porque el condado pasa y no le gusta que hay. Y cuando limpié, levanté una cosa, yo pensé que era una pieza de mi carro y no era la placa del carro. Dios tiene el control de todo. Amén. Dele la honra y la gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene el control de todo. Amén. No le hayas despropósito. Aprende que meditemos en nuestros caminos. Y mire lo que dice. El pueblo se preocupaba solo por su casa y la casa de Dios estaba destruida. Hay quienes se preocupan solo por andar bien cambiados, bien comiditos, y lo espiritual, nada. Te voy a decir cuál es el orden de Dios. Mira pues, el orden del hombre es esto. Mira pues, el orden del hombre natural es esto. Quiere andar bien vestido y bien comido, ¿sí o no? Eso es lo que comúnmente nosotros, lo que uno ve. Pero el orden de Dios empieza de adentro. Dios quiere que primero tu espíritu esté bien. Y si tu espíritu está bien, tu alma va a estar bien. Y si tu alma está bien, tu cuerpo va a estar bien. Mire, el cuerpo es lo tercero que Dios ve. Pero nosotros vemos nuestro cuerpo. Y de ahí no le importa a uno si está amargado o está destruido por dentro. ¿Sí o no? Pero lo que Dios ve, por eso es bien importante cómo Dios nos ve y cómo ser restaurados. Dios nos empieza a restaurar de adentro hacia afuera. Amén. Entonces el orden de Dios es esto: que estés restaurado en tu espíritu. Y si estás restaurado en tu espíritu, vas a estar restaurado en tu alma. Y si estás restaurado en tu alma, vas a estar restaurado en tu cuerpo. Amén. Entonces ese es el orden de Dios. Amén. Entonces eso debemos de anhelar, ser restaurados, que nuestra casa espiritual esté restaurada de adentro hacia afuera. Porque si nosotros solo fingimos, hermano, decimos, como a veces uno va. Miren, nosotros cuando yo estudiaba, me recuerdo que le decía a mi mamá, nos íbamos en la noche, tengo que ir a hacer un trabajo, pum. Y uno va a molestar, a hacer otras cosas escondiendo, porque uno se esconde. Se puede esconder, te puedes esconder, pero de Dios no te escondes. El ojo de Jehová está en todas partes. Y lo lindo es cuando tú estás en paz con Dios. Amén. Que seas restaurado de espíritu, alma y cuerpo. Por eso es la palabra: mirad que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean restaurados para el día de la venida del Señor. Amén. Así que iniciemos con eso, hermano. ¿Cómo restauro mi espíritu? Ahí lo vamos a ir viendo en otra vez que nos toque predicar. Amén. Pero el primero que le da vida a tu espíritu se llama Cristo Jesús. Amén. Entonces seguimos. El pueblo se ocupaba y dice: buscad mucho, mira, le dice el profeta, buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo dispersaré en un soplo. ¿Por qué dice Jehová? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. A veces pasamos un momento de angustias, hermano, que empezamos a ver, pero ¿por qué me está pasando todo esto? Ya no estabas buscando de Dios. Y Dios te empezó a apretar para que lo volvieras a buscar. Eso es lo que pasa a veces, que ya nos habíamos olvidado del Señor. Y cuando nos hemos olvidado del Señor, el Señor como nos ama tanto, que nos empieza a apretar en algunas cosas, nos empiezan a ir. ¿Por qué? Dios nos empieza a tratar porque quiere hacernos volver. Entonces dice, pues, trabajad mucho y cuando te pagan echas en saco roto tu dinero. Pensás hacer riquezas y todo se está yendo. ¿Por qué? Mediten en eso, en cómo les está yendo. Amén. Y si te estás pasando momentos difíciles también y estás bien con Dios, no te preocupes. Solo dígale: Señor, ayúdame a permanecer en ti. Amén. Entonces mire lo que dice. Dios estaba llamando a reedificar su casa. Mire, entonces Ageo, oiga, ese es el profeta. Entonces el profeta Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy contra vosotros, dice, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Mire, Dios está contigo. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Mire, lo importante es que el Señor tiene que despertar primero
nuestro espíritu. Amén. Para ser restaurados tiene que estar despertado primeramente nuestro espíritu. Porque si no tenemos el espíritu despierto, no vamos a ser restaurados. Vamos a fingir, me pongo mi corbatilla, me pongo mi saquito bien bonito y todo, hermano, qué bonito se mira. Pero como el Señor Jesús juzgó a los fariseos, bien, los fariseos andaban elegantísimos, hermano, cargaban todo y les gustaba que lo llamaran maestros en las calles, los santos, pero por dentro eran sepulcros emblanquecidos. Y nosotros no queremos hacer así cuando el Señor venga. Mejor ser claros, hermano, como el Señor. Señor, esto me está pasando, me está costando, este problema me está costando. Ayúdame para que pueda ser restaurado en esto. Amén. Porque la palabra dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Amén. Será mayor que la primera. Entonces despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Despertó el espíritu de Josué, hijo del sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo lo despertó. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén. Por eso es bien importante que cuando nuestro espíritu es despertado. Si tú a veces, mira, hermano, si tú a veces has empezado, porque a veces cuando uno deja de buscar a Dios o de servirle a Dios, empieza uno a perder uno la visión de Dios. Entonces dice, Señor, despierta mi espíritu, fortalece mi espíritu, para que así pueda buscarte, para que así pueda servirte, para que así pueda tener visión. Significado, mire, cuando Dios llamó a estos hombres, también miremos el significado bíblico de estos hombres. Y miramos el del profeta Ageo, es fiesta, solemnidad. Dios te ha sacado de la esclavitud para que estés feliz, para que disfrutes. Dios no te quiere amargado, Dios te quiere que seas alegre. Dice el corazón alegre, ¿qué dice? Hermosea el rostro. Pero el corazón amargado, ¿cómo está usted? Pero el corazón alegre, ¿qué dice? Hermosea el rostro. Y no hace que se le miren las arrugas a uno. Entonces es lo lindo. O muy arrugadito puede ser uno, pero la risita da gusto. Pero mirar a alguien, como decía mi mamá, que como que comiendo limón estuviera. Entonces lo importante es que, mire, cuando Dios te empieza a restaurar, lo primero que pone es un gozo en ti, que tengas un gozo. Amén. Por eso dice que el Señor nos ha dado un manto de alegría en lugar de manto de luto, en lugar de manto de tristeza. Dice Zorobabel, mire este hombre también que iba a reedificar. Zorobabel significa semilla de Babilonia. Mire, semilla de Babilonia. Y Babilonia era una ciudad terrible. Babilonia era donde hacían mezclas de todo. Pero el nombre de este hombre, Salatiel, que el Señor había llamado para reedificar, llamado Zorobabel, su nombre significa semilla de Babilonia, porque había nacido en Babilonia. Durante los 70 años que habían sido cautivos, él nació en Babilonia. Y entonces ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que no importa con qué semillas tú vengas de afuera. No importa tu pasado, con qué semilla tú vienes de afuera. Mira, hermano, yo venía con una semilla que no tenía padre, ni conozco quién me engendró, y a veces decían, allá va el bastardo, decían. Y eso por un tiempo golpeó mi corazón, porque decía, yo no sé quién es mi papá, y la palabra bastardo y todo. Y traía eso, me seguía. Una vez alguien nos dijo, a mí con mis hermanos, somos 3 hombres y una mujer. Y una vez con mis hermanos alguien nos dijo, ustedes como no tienen papá, no tienen quien les enseñe a trabajar, ustedes lo que van a ser madereros y drogadictos. Imagínense con qué semilla uno viene demarcado de atrás. Pero Dios no quiso eso. Dios no quiso eso. Por eso te digo, no importa cómo tú vengas, todos venimos de Babilonia, todos traemos una simiente mala. Pero lo lindo es que en Cristo son hechas nuevas todas las cosas. Y si Dios te ha llamado a reedificar, reedifica. Pero por eso es bien importante, hermano, bien importante. Mira, quizás en tus ancestros han habido divorcios. Tú ora porque en ti se va a cortar eso. Amén. En ti se va a cortar eso. No porque en tus ancestros hubo divorcios, hubieron enfermedades. No, ora para que el Señor te guarde todo. Fuimos llamados ¿a qué? A reedificar la casa. Y algo que es bien tremendo, hermano, ¿qué cuesta más? ¿Edificar o reedificar? Los que trabajan en construcción, levanten su mano aquí.
¿Qué cuesta más, hermano Rigo? ¿Edificar o reedificar? Reedificar cuesta más. Edificar no cuesta nada. Yo trabajo haciendo casas nuevas. Y mira, hermano, llega uno, pone su madera, la pone a escuadra, que todo quede a línea, y ya empieza su casita para arriba. Bonito, ahí la lleva uno todo. 5 días está la casa hecha bonita. Pero reedificar es bien difícil. En el matrimonio se llega uno a reedificar. El hombre no lleva el mismo carácter de la esposa. La esposa no lleva el mismo carácter del hombre. Mire, por ejemplo, mi esposa creció en paz con su mamá, una mujer llena de paz que nunca le he oído gritarle yo a sus hijos. Mientras que yo crecí donde el leño, si me huía, llevaba el leño detrás de mí y todo. Y a lo duro, como le decía, yo crecí como un chucho de la calle, le digo yo, entre así. Entonces, unirlo con alguien que ha crecido en casa es bien difícil, pero hay que reedificar, hay que ir formando. Entonces, por eso le digo, si el Señor nos llama a reedificar, porque es algo que nos va a costar, vamos a ir. Entonces, y el otro, y Josué significa salvación. Amén. Que tenemos que estar seguros con lo que estamos haciendo. Cuando Dios te llama a reedificar, también conoce tu corazón que hay temores. Cuando uno empieza a reedificar, ya sea en la familia, hermano, va a haber temor en uno. Pero Jehová mismo les dijo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y hijo de Josué, hijo de Sadoc, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y como la veis ahora? No es ella como nada delante de vuestros ojos. ¿Qué es lo que estaba pasando? El pueblo, como estuvo esclavo, solo hacía memoria del viejo templo de Salomón. Ellos decían: ay, el templo de Salomón. Y como ahí no había nada, porque cuando uno inicia a reedificar no ve nada uno. Lo único que miran, ruinas. Entonces ellos decían: ay, ¿quién como la casa de antes? Pero aquí fue cuando el Señor les envía y les dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Tu casa va a ser reedificada. Amén. Mi casa está siendo reedificada. En el nombre de Jesús, hermano Cristian, si pasa, vamos a ministrar esta palabra. Y vamos a orar también. Usted me va a acompañar. Primero vamos a orar. El único que puede empezar y reedificar nuestra vida, como les digo, yo llegué a los 20 años al Señor, y de aquí el Señor empezó a reedificar mi casa. Y cuesta más reedificar que edificar. Pero escuche, hermano, para poder reedificar hay que botar lo que no sirve. Amén. Pero ¿sabe quién es experto y profesional en derribar y quitar lo que no sirve? Es Dios, por medio de su palabra profética. Y la palabra dice en el libro de Jeremías, oiga esto, póngale atención. Mira, Jeremías le dice: yo te he puesto sobre naciones para que rompas, para que arranques, para que derribes y para que destruyas. Todo, con la palabra profética vas a arrancar, destruir, derribar todo lo que no es bueno. Y luego planta y edifica. Amén. Ponte sobre tus pies. Vamos a orar. Primero vamos a orar para que el Señor alcance vidas. Amén. Si el Señor ya te alcanzó a ti, ahora ora como que fuera a ti o aún tu hijo que alcance. Padre, en el nombre de Jesús, venimos orando, Señor, por aquellos que están viendo tu palabra, papito. Tú nos alcanzaste a nosotros y tu palabra dice que planes de bien tienes para nosotros. Si tú estás escuchando esta palabra, déjame decirte que no estás solo, hay alguien que te ama. La palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. El Señor te está llamando para restaurarte. Hay cosas difíciles que quizás no puedes dejar, pero en Dios todo es posible. En el nombre de Jesús oramos por ti. Donde estás, solo levanta tu mano y dile: Señor, yo necesito tu auxilio. Yo necesito de tu gracia. Yo necesito que me saques de esta esclavitud, de esta angustia en la que he vivido. Hoy te entrego mi corazón como mi único y personal Salvador. Y quiero que habites en mi corazón y ser restaurado, reedificado en ti, en el nombre de Jesús. Hoy venimos orando, hermano. Levante sus manos porque el Señor va a empezar a reedificar tu casa. Y Ruquendará Basaya y Rabá Vasco, Padre bendito. Si quizás estabas teniendo problemas con tu esposa,
El Señor conoce tu corazón. El Señor conoce tu corazón. Si quizás son tus hijos los que estaban pasando momentos difíciles, hoy ponlos primeramente. Sírvele a Dios. Ama a Dios. No dejes de servirle por eso. En el nombre de Cristo Jesús, hoy venimos. Alza tus manos y dile: Señor, auxíliame. Yo no sé cuál sea tu trato, yo no sé cuál sea tu proceso, pero el Señor te dice: Él puede. El que se acerca a mí debe reconocer de que Él galardona a quienes le buscan. En el nombre de Jesús, papito, venimos orando, Señor. Reedifica esta casa. Tu gloria postrera será mayor que la primera. Así dice el Señor. Aquí hay jóvenes que van a llegar más allá. Jóvenes que se van a dar mucho más. Levanta tus manos, Eliel. Levanta tus manos. Dios conoce tu corazón.